a hacer un pequeño cambio tal vez en la vida de muchas personas, porque queremos mostrar algo que es un análisis FODA, que es lo que generalmente nosotros utilizamos para poder evaluar en qué situación se encuentra una empresa, pero ahora este FODA lo vamos a enfocar a lo que nosotros somos como personas para poder establecer estrategias de vida. Fíjense qué interesante este tema. Vamos a hacer un análisis como si fuésemos una organización, pero vamos a estar mirándonos a nosotros mismos y vamos a definir una estrategia para poder lograr lo que nosotros queremos lograr, buscando en nuestro interior lo mejor que tenemos y cómo elicitar, es decir, cómo sacar aquellas cosas que potencien nuestro vivir, nuestras vivencias, nuestro ser, y por supuesto también evaluando las amenazas y las oportunidades que nos entrega nuestro entorno. Vamos al tiro a revisar entonces este FODA, que para mí es realmente, yo lo encuentro interesantísimo, muy interesante. Vamos a ver. Fíjense, ¿se han puesto a pensar ustedes qué potente será para nuestro crecimiento el aplicarnos un análisis FODA a nosotros mismos? El análisis FODA, ¿por qué es importante? Surge entre los años 1960 y 1970 y sus orígenes nacen de la necesidad de descubrir por qué falla la planificación corporativa. Pero mirado desde el punto de vista nuestro, como lo vamos a tomar nosotros, entonces ahora, al llevarlo a un análisis personal, digamos que nace de la necesidad de descubrir por qué fallamos a la hora de cumplir nuestros sueños. ¿Y qué utilidad puede tener esto? Bueno, es una herramienta, el FODA, analítica, que nos ayuda a entender nuestra situación actual y mirarnos desde el interior hacia el exterior. Qué interesante que nosotros seamos capaces de hacer eso, ¿sí o no? ¿Por qué la sigla FODA? ¿Qué significa? Bueno, FODA nace de la unión de la F, que es de fortaleza, o de oportunidades, de debilidades y a amenazas. Nos permite analizar nuestro interior evaluando cómo nos afecta lo exterior. Y aquí podemos ir viendo que nosotros como personas, como seres humanos, todos tenemos una misión. Y esta filosofía de misión puede ser basada también en nuestros valores. ¿Cómo nosotros vamos haciendo complementando lo que es nuestras aptitudes con nuestras acciones? Son precisamente la unión de ambas que forman nuestra actitud. Es decir, la actitud, que son nuestras habilidades, llevadas a la acción, potencian lo que nosotros somos en actitud. Es decir, cómo nos enfrentamos frente a la vida. Y ahí tenemos en el análisis interno, vamos a revisar nuestras aptitudes y acciones y también a descubrir o identificar quién soy yo, es decir, mi identidad. En lo que es el análisis externo vamos a ver nuestras creencias impuestas, quién nos dijo qué frase célebre yo tengo inserta en mi inconsciente, como por ejemplo, guatita llena, corazón contento, y así yo cada vez que tengo pena como, y después me pregunto, ¿por qué engordo? Interacción con el entorno, ¿cómo me desenvuelvo yo con mis pares, con mis jefaturas, con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos? Todo este conjunto nos va a llevar a determinar una visión, una proyección de vida, y para eso nosotros vamos a ir analizando para lograr una estrategia de vida que nos permita ser quien queremos ser. Esta evaluación interna nos va a analizar lo que son fortalezas y debilidades. Y para eso vamos a hacer algunas preguntas que pueden ser útiles en este caso. ¿Qué es lo que más me gusta hacer en la vida? Sobre todo cuando nosotros ya somos adultos, muchas veces olvidamos que nuestra esencia está en hacer las cosas que más nos gustan, para que podamos sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Qué
recursos internos tengo que me dan confianza en mí misma? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué competencias tengo? ¿Qué habilidades tengo? O aptitudes, o talentos, como ustedes lo quieran llamar. Identifiquen eso que son, lo que potencian precisamente son sus fortalezas. ¿Cuál es el área de mi vida en que me siento más satisfecho? ¿En la salud? ¿En el deporte? ¿Con mis amigos? ¿En mi trabajo? ¿En mis estudios? ¿En la profesión que tengo? Analicemos cada una de esas áreas y digamos, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el área más potenciada que yo tengo? Y empiezan a analizar también por qué esa área está más alta que las otras, para poder fortalecer las que yo tengo más bajas. ¿Qué experiencia tengo para aprovechar? Experiencias de vida que han ido ocurriendo a lo largo de toda mi trayectoria, de todos los años en que yo ya he vivido. ¿Tomo decisiones que nacen de mi interior? Si son mis propias decisiones, no impuestas por otros, ni tampoco por creencias que me hayan impuesto otros, son mis decisiones. Y si no, pasan a ser debilidades. Del 1 al 10, ¿cuánto confío en mis propias decisiones? Para poder hacer este análisis yo tengo que decir, cuando yo tomo una decisión, ¿le pregunto a alguien por esta toma de decisiones? ¿O yo me pongo a analizar internamente y cierro mis ojos y hago una introspección conmigo mismo y me digo, ya, esto es lo que voy a hacer? ¿Esta es la decisión que tomo? O como muchos dicen, lo voy a consultar con mi almohada y después al día siguiente nacen con una idea y ya despiertan así con las ganas de hacer eso. Esa es decisión propia. Las otras, cuando ustedes tienen que preguntarle a los otros, a los demás, qué opinan y cómo pueden actuar ustedes frente a esa situación, entonces simplemente pasa a ser una debilidad. Y ahí ustedes van a enumerar del 1 al 10. ¿Qué tan propias son mis decisiones? Es decir, ¿qué tan internas son mis decisiones? ¿Y quién podría acreditar, calificar o certificar esa evaluación anterior del 1 al 10 si yo puse 8, supongamos? Ya, altísimo, 8 está muy bien, tomo mis propias decisiones. Pero si eso me significa a mí que en realidad yo estoy pensando que ¿quién puede acreditar esa situación? Es la persona a quien yo le voy a preguntar, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi esposo, a mi pareja. Entonces déjenme decirle que ese 8 tiene que bajar a 4. Porque la única respuesta creíble y acreditable en este punto es que yo pueda responder, yo acredito esa evaluación que hice. ¿Decido por mí misma cuando se trata de mí o tengo que preguntarle a otros para que decidan por mí? Situaciones útiles para determinar o identificar debilidades. En la economía, ¿cómo estoy? ¿Estoy utilizando o mal utilizando o estoy insuficiente económicamente? Es una debilidad. Habilidades deficientes para la toma de decisiones propias también es una debilidad. ¿Tengo baja autoestima? ¿Cómo puedo determinar si tengo baja autoestima o no? Cuando yo digo, no, es que esta otra persona sabe mucho más que yo. No, porque él es súper capo en esto. ¿Ok? Hay personas, siempre van a haber personas que sean mejores que tú en un área y tú vas a ser mejor que otras personas en las áreas que te potencian a ti. Por lo tanto, identifícate contigo mismo siempre y ahí, en ese entonces, decides si eres más o menos potente en esas áreas. Y las áreas en las cuales tú te desenvuelves y tú necesitas desenvolverte, es ahí es donde tienes que identificarte. Falta de autoformación o crecimiento personal. Si no te motiva nada, si no te interesa buscar
literatura, para poder autoformarte, para poder crecer internamente, para poder evolucionar como ser, entonces también es una debilidad. Si tienes resistencia o reticencia al cambio y tú dices, no, yo me quedo aquí nomás, donde estoy, así estoy bien, déjame decirte que también es una debilidad. ¿Tengo desmotivación por las cosas? Cuidado, también es una debilidad. Fallas recurrentes en las decisiones tomadas, caigo y caigo y caigo. ¿Qué significa eso? Que simplemente no estoy aprendiendo de mis errores. Y también esa es una debilidad. Insatisfacción conmigo mismo o aceptación de sí mismo. Si yo no me acepto a mí mismo, también eso es una tremenda debilidad. Si analizamos el exterior, ahora amenazas y oportunidades. Preguntas útiles para determinar e identificar las oportunidades. ¿Existen fomentos, concursos, franquicias para emprender con algún negocio o alguna actividad que a mí me interese? Es necesario que yo sepa si existe algo o no. Y en todos los países de todo el mundo tiene que existir algún tipo de fomento, concurso, franquicia que me permita a mí poder ocupar plazas del Estado para poder hacer un negocio o lo que yo quiera. Algo en alguna parte. O por último, si no existe una franquicia porque no estoy dentro de los temas que tiene establecido el gobierno para poder dar estos fomentos, también pueden haber seguramente avales del Estado que me permitan a mí pedir capital de trabajo en el banco. O bien, yo estoy haciendo una actividad y poco a poco voy enlazando y viendo la forma en que puedo ir ahorrando para poder juntar cierta cantidad de dinero que me permita empezar con el negocio o con el emprendimiento que yo quiero. Pero siempre hay oportunidades. Siempre. Solo hay que encontrarlas. ¿Existen herramientas que me permitan avanzar en las áreas que lo deseo? Primero identifiquemos las áreas en las que yo quiero avanzar, que fue lo que vimos antes, ¿cierto? Influencias del entorno que me favorezcan. ¿Tengo buenos amigos? Esa es la influencia del entorno para mí. Mis amigos, las personas con las que me relaciono, las personas con las cuales trabajo. Si son todas personas negativas, yo también tenga la plena seguridad, voy a ser negativa. Si son personas positivas, yo también voy a ser persona positiva. Pero si me relaciono con personas negativas y positivas, por favor, vayan de a poquito alejándose de la gente negativa, porque contagia. ¿Qué leo? ¿Qué información me interesa? ¿Qué temas investigo para buscar soluciones a mis dudas o mis situaciones o temas o problemáticas que tenga? ¿Qué conversaciones entablo que fortalezcan mi potencialidad como persona? Ojo con esto. Te cuento que esta niña dijo tal y me dijo acá y me dijo allá y no sé qué más. Si yo tengo siempre conversaciones buscando entablar un tema que tiene que ver con otras personas, es porque estoy completamente fuera de mí. Tengo que hablar de mí, de las cosas que yo quiero, de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que a mí me potencian, de las cosas que a mí me hacen validarme. Y ahí estoy identificando oportunidades, porque otros me van a ver y van a saber, se van a dar cuenta, van a escuchar como yo estoy hablando y me van a descubrir. Y ahí está la oportunidad. ¿Me permito crecer frente a las dificultades? ¿Cómo me fortalezco? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Y cómo voy canalizando esa fuerza en las oportunidades de mi entorno? Y después se quejan que no le suben el sueldo. La persona trabaja,
hace lo justo y necesario muchas veces y después dice, y mi jefe nunca me reconoce lo que hago. ¿Y cómo le van a reconocer lo que hace si no hace nada para que le reconozcan? Consideraciones del entorno y partes interesadas. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Quiénes son las partes interesadas? Mi familia, mis amigos, la sociedad, mis colegas, mis vecinos. Ellos son las partes interesadas. Preguntas útiles para determinar o identificar amenazas. ¿Cómo reacciono frente a las críticas de los demás? Uy, ¿exploto? ¿O tomo esa crítica, analizo eso y digo, en realidad tiene razón, no estoy bien en esto? Y trato de ir modificando esa acción, esa actitud para mejorar, pero no para mejorar para esa persona, sino que para yo sentirme bien conmigo mismo. Esas son amenazas si yo lo hago por los demás. Pero si lo hago por mí, son oportunidades. ¿Cómo reacciono frente a la intervención masiva o grupal en mi toma de decisiones? Si la respuesta aquí es lo que mis amigos digan, yo hago, es una amenaza. Si yo digo, lo que mis amigos dicen me sirve para analizarme y tomar mi decisión, es una oportunidad. ¿Qué es lo que más me molesta de los demás? Cuando yo agrando algo así como espectacularmente, impresionantemente negativo en otros, déjenme decirles que es esto que yo tengo en mí que no quiero reconocer. ¿Qué es lo que más me molesta de los demás? Su arrogancia, la falta de fuerza de voluntad, la falta de disciplina, las mentiras. ¿Qué me molesta de los demás? Aquello que me molesta de los demás, si yo creo que siempre va a ser algo totalmente externo porque yo, gracias a Dios, no lo tengo, déjenme decirles que si lo analizan bien, en lo más profundo de su ser también lo tienen. Porque todos tenemos la parte y contraparte de absolutamente todo. Y es ahí donde tenemos que aprender a equilibrar. Reconocer que tenemos eso también significa hacernos cargo de nosotros y aceptarnos. La mayor amenaza que nuestro ser posee es el no aceptarnos, porque creemos que todo es parte de los demás y le echamos la culpa a los demás, pero nosotros también somos. Aceptémonos como somos. Nuestras debilidades nos hacen también fuertes y nuestras fortalezas nos levantan y nos ayudan a escalar. ¿Cuento con amigos fieles o me siento amenazada o desconforme con ellos? Fíjense en los amigos reales y analicen un poquito. Si ustedes están en problemas, serios problemas, de esos problemas típicos que a nadie le gusta meterse, ¿quiénes van a estar con ustedes? Esos son los verdaderos amigos. Los demás son circunstanciales. ¿La economía del país o las posibilidades laborales son insuficientes? Esa es una amenaza. Pero si yo soy capaz de identificar esto en mí mismo, qué es lo que más me gusta hacer y qué es lo que yo haría con tanta pasión y tanta fuerza y tanta alegría que hasta pagaría por hacerlo, eso
se transforma en mi gran oportunidad. Y lo que podría estar viendo como una amenaza puede ser después, tomada desde un punto de vista positivo, una tremenda oportunidad. Estos 4 tipos de estrategias, estamos viendo la estrategia de fortalezas con las oportunidades en las organizaciones son estrategias ofensivas. Y para nosotros, potencialidad es lo que nos potencia, lo que nos fortalece, lo que nos hace más fuerte, con más voluntad, con más fortaleza, con más motivación, con esa disciplina que necesitamos para lograr cualquier cosa que queramos lograr. Y ahí está esa estrategia, la potencialidad de nuestro ser. La estrategia de las debilidades entrelazadas con las oportunidades en las empresas es una reorientación. En nuestro caso va a ser una aceptación de sí, es decir, la aceptación de mí mismo. Yo tengo debilidades, sí, ¿por qué no? Hay áreas en mi vida en las cuales yo no tengo muchas aptitudes, pero hay tantas otras en las que sí tengo, y muchas. Y ahí está aceptarme tal como soy. Cuando yo me acepto, tengo esta tremenda validez en mí y voy recuperando mi autoestima. Estrategias, fortalezas y amenazas. Supero las amenazas con mis fortalezas. En una organización son estrategias defensivas. En mí es la superación. Y en las estrategias donde yo entrelazo lo que son las debilidades con las amenazas, en las organizaciones son supervivencia o reorientación. Perdón, o fusión. Y en el caso nuestro es trabajo interior. Es decir, cómo trabajo aquellas cosas que me opacan, que me hacen ser menos de lo que realmente soy, que me evitan que yo brille como ese brillante diamante en bruto que realmente soy y que tengo que empezar a pulir. Ahí, ese trabajo interior es eso, pulirme, es decir, aceptarme, comprender mis situaciones y en aquellas situaciones donde yo no estoy aceptándome, ir trabajando, puliendo aquello, trabajando en mí para lograr precisamente esta gran estrategia de potencialidad y superación, aceptación y ser quien realmente soy. Muchas gracias, amigos. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Y la verdad es que es una gran satisfacción para mí haberles podido entregar esto. Ojalá les haya sido de mucha ayuda y realmente espero que lo usen, lo analicen y hagan su propio FODA, porque realmente creo que va a ser una herramienta maravillosa para poder aprender a fortalecernos y a trabajar en nosotros mismos. Somos seres perfectos, pero tenemos que evolucionar. Nunca vamos a lograr ser tan perfectos, porque la perfección, en primer lugar, no es nuestra, sino de Dios, de la divinidad, o como ustedes quieran verlo. Pero sí estamos llamados a ser quienes realmente somos. Y hay tantas veces que nos negamos a nosotros mismos y no queremos descubrirnos y aceptarnos. Yo los invito a eso. Aceptémonos tal como somos y brillemos en este mundo porque tenemos mucho para dar.
Chao.